¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este primer programa de una nueva serie que hemos nombrado Café y Costumbres Universitarias. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Francisco González Ocampo, conocido como Tono Chocotorro. Vamos a conocer un poco de su historia, de su trayectoria y pues sin más, bienvenido. Choco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, les agradezco, superviviente de la humanidad de este siglo XXI, entonces placer verlos, saludarlos y vamos a recordar y platicar de lo que nos acordemos. Pues sí, ya decíamos, ¿no? Que la Sí. tercera es la vencida, pero esta es la segunda. Esperamos que nos quede de lujo Sí. con este programa que estamos arrancando ahora. Gracias por aceptar la invitación. Que sea segunda y gol. Que sea segunda y gol. Pues sin más amigos, Choco, cuéntanos quién es Francisco González Ocampo, quién es Chocotorro, de dónde nace este personaje o esta figura en la tuna. Mira, la primera, como yo creo que muchos chilangos, soy hijo de inmigrantes, mi madre de Jalisco, mi padre del Estado de México, y obviamente salen como todos los padres o abuelos nuestros a buscar mejores condiciones. Me parece que en el caso de nosotros lo lograron, porque todos mis hermanos somos universitarios o tenemos una formación académica, y creo que hicieron bien su chamba mis señores padres, que los recordamos bien. Y esto del acercamiento a las estudiantinas, tuve la fortuna, o fue circunstancial, porque en los 60, cuando yo era niño, finales, hubo un boom de estudiantinas. Había poca televisión, éramos poca población, y había un programa muy famoso que se llamó Estudiantinas que Estudian. Y entonces, nuestro caso, el caso de mi hermana, que era mayor que yo, les dejaban de tarea verlo porque era un concurso de conocimientos y de música. Tocaban los grupos y se hacían concursos de conocimientos. Entonces mi hermana, que era muy aplicada, la invitaron a la estudiantina de la primaria, y iba, y entonces a la primera persona que vivió esta estudiantina fue a mi hermana, y además participando, y eso me impactó de niño, ¿no? Y después la primera vez que me llevan al cine, que fuimos con mis padres, no sé si ubicas el cine Orfeón, que está por la Alameda Central, muy cerca de la Alameda Central, y entonces la primera película que vi fue, que se llama Acompáñame, y entonces sale Enrique Guzmán, sale la escena icónica de la tuna, y me remite a mi hermana y me remite a la... digo, no, pues yo de grande quiero hacer esto. Y entonces mis padres, muy, muy hábiles, nos dicen, pero para una estudiantina, para que puesta una estudiantina, lo primero tiene que ser muy aplicado, porque ahí no va cualquiera, tienen que ser los que estudian porque tienen que ir a la universidad. Y bueno, yo no sé si estudié porque quería ser abogado, porque quería ser turno, ¿no? Pero yo me apliqué. Cualquiera de las dos se cumplió, ¿no? Y cualquiera de las dos se cumplió. Y pasa el tiempo, y también pasó el examen de admisión y voy a parar a CCH Oriente. Y entonces en la primera semana nos da la bienvenida, y resulta que había una estudiantina de las más antiguas a nivel medio superior. Y los invitan a ingresar a la estudiantina, a los de nuevo ingreso, ¿no? Entonces mi primer acercamiento, yo recuerdo que me impresionó mucho ver a Luisa, ahora la doctora Luisa, una profesora, tocando la bandurria. Y yo ese instrumento no lo había visto de cerca, ¿no? Entonces yo dije, hijos, tocar eso, en la vida voy a poder, ¿no? Y entonces eso ya empieza la cuestión ya con las estudiantinas, y el primer gran impacto que me llevo, seguramente conoces el dato, finales de los 70 hubo el primer encuentro o festejo del Día del Tuno. Del Tuno, sí. Y que ahora hay todo un debate, ¿no? Algunas personas todavía, aunque hay evidencia. Digamos que fue oficial y lo organizó la UNAM. Digo, ahí ni cómo discutirle, porque organizó esos culturales, y está la firma del rector y está la firma de los funcionarios de la época, entonces ahí no hay ni vuelta de hoja. Exacto. Al menos de la UNAM. No sé si hay otros, pero de la UNAM no podemos discutir nadie. Y resulta que me impacta también, tú como bachiller, llegar a ver, y fue en Coyoacán, me parece, el evento, y obviamente en esa época los de medio superior como que no les hacía mucho caso, entonces iba a las tunas en esa época de contaduría, ingeniería, el CUC. Yo recuerdo cuando los vi vestidos con esos trajes de turnos y las becas, y además eran tipos que los veía muy altos, muy grandotes, sostener el escenario, pero también yo dije, caray, no, ¿yo dónde voy a llegar a la Liga Mayor, ¿no? Y se da, con el tiempo se da, egresado ya de CCH, intentamos como todo el mundo hacer tu mundo aparte, hicimos una estudiantina varonil, porque el CCH éramos mixtos,
de egresados SH, un grupito independiente que duró como 2 años más o menos. Después de allí en un certamen, también nos piden que haya, tenemos que tocar una canción instrumental para bailar pandero o bandera. Y resulta que te pedían que fuera una canción que no fuera a tocar otro grupo. Y pues todos ya habían escogido canciones y no había que tocarlas. Y entonces, pues ahí vi mi primera composición de música de tuna, que hice la música para que pudiéramos bailar pandero, el compañero que lo bailaba lo hiciera. Y ahí conozco a José Luis Purón, que seguramente mucha gente también tiene referencias de él, también super cuate, abogado, colega también. Y él nos escucha a tocar. Terminando de tocar, se acerca y me dice, oye, ¿sí la compusiste? Porque alguien dijo que era de composición del grupo, ¿no? Le digo, sí. Me dice, te invito a mi grupo. Se acababan de formar ellos, que venían también de prepa, con los compañeros de la prepa, y estaban formando de las primeras tunas independientes que hubo, que fue la que se llamaba la andaluza, la tuna andaluza. Sí. Y los invitan. Y evidentemente yo creo que tenía muy buen ojo para la cuestión musical, y se invitó a los mejores músicos del grupo, ¿no? Y sí nos fuimos un ratito a estar allá con ellos, como yo en mi caso, como año y medio. Y de repente sale la convocatoria del CUC, yo estando en la facultad, veo que sale la convocatoria del CUC. Y a mí me había gustado cómo los vi, porque tenían en esa época becas de colores. Entonces era la única tuna que usaba becas de muchos colores por facultad. Y entonces me llamó mucho la atención que había comunidad universitaria, y por eso me decidí ir al CUC. Y llego, ya me hace mi examen, entro, y a partir de ahí nace tu segunda pregunta de cómo nace el personaje, ¿no? Yo jugaba fútbol americano, y obviamente jugábamos tochito cuando lo jugábamos americano, y jugando a las islas contra los de ingeniería, pues me rompen la nariz, en un choque, y cosas que pasan, que pueden pasar. Y llegamos al ensayo, que eran viernes, y pues me llevan al centro médico de Ciudad Universitaria, pues me dije, no, pues traes fracturada la nariz, te vamos a tener que operar, pero por pronto te vamos a poner una férula. Entonces por la férula con el parchezote que te pone, que parecías el luchador mascarado, y resulta que llego y yo no tenía apodo, ¿no? Y entonces me ven entrar y pues todo, ¿qué te pasó? Oye, después del drama, llega Clemente, no sé si lo conociste, le decimos el Rajas. No, él no me gusta conocerlo. Él era de filosofía. Entonces estaba ensayando, y siempre he sido muy dado a la broma y muy a la chispa, al chiste rápido. Y Joaquín, que al sí lo conoces, un mazo, fundador incluso de la actual tuna de química. Y me dice, ya cállate, pareces cotorro. Y agarra el otro y dice, sí, pero un cotorro que chocó, porque mira cómo trae la nariz. Y chocó el cotorro. Entonces el apodo era, bueno, la frase era chocó el cotorro, y luego no sé quién la unió y chocó cotorro, ¿no? Por el golpe. y se quedó, se quedó. Y entonces el apodo, actualmente, pues yo lo ubico siempre a esa edad. Ese momento, cuando era estudiante y salgo de la tuna y me voy más de 20 años, en donde iba a las callejoneadas de la tuna del club o a la Feria de las Flores cada año, un ratito bien, pero ya no participaba. Y entonces quizá por eso no me apropié tanto del apodo, como muchos compañeros que han seguido. Su apodo se vuelve... Sí, se vuelve su alter ego. Se vuelve su alter ego y se vuelve parte de su personalidad. Entonces en mi caso, bueno, hacíamos la broma en el club que saliendo de la tuna nos daba el apodo y luego nos lo quitaba en la UNAM para darnos otro, ¿no? De licenciado, de arquitecto, de médico, de veterinario, y ahora todo el mundo te dice el IC, ¿no? De día eres uno y de noche. Ándale, casi, porque yo ya no era tú, entonces yo ya no pude hacer esa ambivalencia de personajes, ¿no? De ser un día profesionista de día y de noche y turno, ¿no? Entonces lo dejé, hasta cuando regreso, a mí solamente los muy cercanos, que conocían el apodo, me lo decían, ya pero en corto, muy, muy común, y cuando me incorporó a la cuarentena, sí había quienes me habían conocido en los 80s, y pues obviamente sí que mira Francisco González, no sé qué, voy. Y cuando entré, pues todos sabían quién era ¿no? Ya me ven a entrar y 2 o 3, y entonces te remontan otra vez a la época estudiantil, y para mí se vuelve ya entrañable, ¿no? Pero sí, cuando me dicen Choco Torro, en automático pienso que me remonto a los 80. En esos momentos. Pero sí, a la época estudiantil. Fíjate, y siempre ha pasado que, desde que te conozco, amigo, tú no Chocotorro. Y yo daba por hecho que todo el mundo te ubicaba como Chocotorro, ¿no? Pero ahora que me cuentas que solamente esa etapa, ahora puedo hilar algunas cosas, porque en el CUC
solamente del CUC, creo, o con gente del CUC, es con quien hablamos o referencia al Choco. Sí. Gente de externa, pues más bien que te he llevado o coincidimos, el Choco, y pues, bueno, el Choco, Sí. pero no. Se quedó, o sea, se quedó. Un tiempo nos conocían por el disco que nos tocó grabar, fuimos de los últimos grupos que grabaron el LP, que tuvo alguna cierta difusión, y te conocían por el disco, por las imágenes y esto. Ahora que se puso de moda las redes sociales, cuando se creó el Face, pues todo el mundo preguntaba, ¿quién es? Y entonces yo creo que de ahí mucha gente que nos conoció comenzó a hacerlo, y compañeros incluso ya nunca regresaron, no han regresado, sí terminaron la carrera, salieron de la tuna y ya Dios que más, ya no sabemos incluso de ellos, ¿no? Ellos hicieron como algunos dicen, ¿no? De que el turno es mientras la universidad, después ya no. Algunos, ¿no? Algunos dicen. Pues por ahí hay una frase que creo que se escuchaba en la tuna femenil que dice que turnos hasta la sepultura, y me parece que sí, porque a lo mejor ya no practico tunería, pero sí te puedo presumir que mis mejores amigos y amigas se forjaban en ese momento. Nos forjamos en la tuna. Sí. Y ahora ya profesionistas y con su familia, que además ya no practican la tuna, pues nos reunimos y nos conocemos en las familias y tocamos. En nuestras tertulias llevamos los instrumentos y tocamos y hacemos, pero ya no salimos al exterior ya no, con toda la pila de para... No, ya incluso ya está por la edad ya no nos da, ¿no? Entonces yo creo que es eso. Bueno, pues muchas gracias por compartir esa información que solamente los cercanos conocíamos, ni siquiera conocíamos a fondo, ¿no? Toda la historia, pero qué bueno que nos compartes esto para la audiencia, que ahora ya sepan por qué el Chocoto, ¿no? Te costó un golpe de la nariz. Un golpe, no fue un golpe en la vida, fue un golpe real. Pero bueno, gracias por compartir. Y una cirugía además. Pues mi estimado Choco, vamos a continuar con un par de preguntas más, pero antes un traguito de café. Sí. Que aquí dicho sea de paso el comercial, café colombiano. Mira, riquísimo. Hay presupuesto, Choco. Que una fundadora de Sacho Oriente vive en Córdoba y nos obsequia café que les voy a compartir. Es riquísimo. Te lo aceptamos. Que va a hacer falta, porque vienen invitados bastante conocidos en el medio y yo creo que se va a poner buena esta nueva serie que estamos lanzando ahora. Pues ya nos contaste de algunos grupos con los que te tocó convivir, pero pues cuéntanos más, o sea, ¿qué más grupos había? Mira, ¿cómo era el ambiente? Porque bueno, ahora recientemente se llevó a cabo el festival, el encuentro por el Día del Turno, el número 47, ¿no? Y la dinámica es una de como, por lo menos los que hemos visto a fotos o carteles, nos llama la atención que al menos los 5 o 6 primeros eventos, la lista era impresionante de grupos y había de otros países incluso, ¿no? Ahora hay más eventos, hay más encuentros y claro, son buenos, tienen buen apoyo, buena difusión, pero pensar en que en los 70s, en los 60s, se hiciera esa comunidad, esa convivencia, ¿cómo la vivieron ustedes? Pues porque ustedes fueron los primeros grupos y primeras personas, ¿no? Que vivieron, por ejemplo, ¿no? El Día del Turno, el encuentro u otros eventos, ¿no? ¿Cómo era? Mira, yo creo que esto tiene un fondo político. Ustedes son muy jóvenes, no lo vivieron, pero seguramente lo han leído o han visto documentales. Veníamos de un trauma social del movimiento estudiantil del 68. La universidad incluso fue ocupada por el ejército. Y había un desapego entre las instituciones y la comunidad. Y entonces me imagino que una manera de congratularse o de tratar de reencontrarse fue dando mucho apoyo y mucho fomento a la cuestión cultural. Recausar estas inquietudes juveniles hacia actividades de tipo cultural o de investigación o incluso de intercambio universitario que se empezó a dar. Y evidentemente, si no hubiera sido con el apoyo de las instituciones, no se hubiera dado, porque no había internet, no había redes, que ahora ustedes lo hacen por fuera, ya generalmente no se apoyan las instituciones. Pero antes, la manera oficial, pues, de fax había, ¿no? Entonces, llamarlo larga distancia costaba un dineral. Todo tenía que ser a través institucional. Sí. Y entonces, obviamente, se llamaba el rector de la UNAM, el rector de la Universidad de Perú, me imagino, de alguna Universidad de Complutense de Madrid, pues le costaba la llamada. Perdón que te interrumpa, hace poquito leí una nota que no recuerdo en qué número de Día del Turno, de los primeros, sí. Una de las figuras que estuvo presente fue el rector. Entonces, a ese nivel me imagino que ustedes lo vivían, ¿no?
te digo, ahora hay eventos, hay encuentros donde se ve el apoyo, se ve la infraestructura, se ve la difusión, pero como dices, ¿no? Hemos, las nuevas generaciones, buscado otros espacios, otros medios, pero esa situación muy arraigada a la universidad, ustedes la vieron así, ¿no? Así, bien determinada. Claro, porque se creó también la dependencia de lo que ahora es socioculturales, Ujú. se creó esa institución y fue con un gran boom porque te digo que estaba ese programa de televisión en los 60 y entonces había la... no sé. Bueno, amigos, para quienes ven esta entrevista que tenemos con Choco, que no sean de México, porque en México todos vamos a entender esta referencia, pero acaban de pasar los tamales, entonces, tamales verdes, rojos, De manteca y oaxaqueños y se antojan, y champurrado. y champurrado. Entonces, esperemos que la producción tenga presupuesto y salga rápidamente alcanzar el señor de los tamales. Los tamalitos, y bueno, y la gente que pues de otros grupos, de otros países que nos vean, pues están más que invitados a venirse a echar unos tamalitos, ¿no? Y una guajolota, que era la dieta del universitario cuando iba en las mañanas a la escuela. Pues ya platicábamos, ¿no, Choco? De que en su momento estos primeros festivales del Día del Tuno, o no solo ese, ¿no? Seguramente había muchos más. eh, Había ese enlace muy fuerte con la universidad porque era, pues como dices, ¿no? Era muy difícil, ¿no? Como estudiantes buscaran otros espacios, pues porque era una situación diferente, ¿no? Pero aparte de esa situación que ya nos comentaste, de que el apego universitario era así, así de marcado, ¿qué pasaba con grupos? Porque he visto carteles y se sabe, ¿no? Que hay muchos grupos independientes de muchos años. ¿Qué pasaba con esos grupos? ¿Cómo se daba la interacción? Si había, no había. Mira, de hecho, sí, a mí me llamó mucho la atención esto, porque vemos dos muy diferenciados, las universidades públicas y las privadas. En las universidades públicas nos dio por optar por las callejoneadas, ya las privadas por un evento que le llaman Noches Coloniales, que era una especie como de kermés para recaudar fondos, invitaban a todo el mundo y concurrían muchos de los grupos que ahora llamamos parroquiales. ¿Por qué? Porque en México quizá no lo sepan la gente que lo está viendo al exterior, pero casi todas las instituciones privadas son fundadas por órdenes religiosas. Y entonces evidentemente que parte de su actuar con las juventudes era crear sus parroquias estudiantinas para tener a la comunidad. Y muchos eran estudiantes, incluso universitarios, pero tocaban en la estudiantina de su parroquia. Y entonces ahí convivíamos con ellos y hacíamos los contactos. De tal manera que tú, por ejemplo, ahora que dices que vas a ver los pods, los pósters, vas a encontrar que sí dice ahí, ¿no? Estudiantina de Facultad de Contaduría, la estudiantina parroquial, no Sí, sé tal. sí. Entonces, era así. Y además, déjame decirte con una calidad musical muy buena. En la UNAM hay precedentes que los directores de las orquestas o integrantes de las orquestas sinfónicas de la UNAM fueron los primeros directores musicales de las tunas universitarias, incluyendo el Cook. Y entonces tenían una calidad musical, híjole, muy buena, la verdad, muy buena. Eso se puede verificar viendo los discos que se grabaron en los 70s, por ejemplo, ¿no? Y después vienen los encuentros que ahora se llaman, serían como interuniversitarios, y en donde venían las tunas de San Luis Potosí, las fundadoras del interior, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro. Y entonces para mí también fue mi primera impresión cuando me dicen en el oye, nos invitaron para este evento y va a venir Querétaro, Guanajuato. Y en esa época todavía estaban los que habían grabado los discos de los 60s. Y entonces imagínate, tú haberlos escuchado, visto en la tele y después te vas a subir al escenario con ellos, pues sentías que el pantaloncillo se te hacía así, ¿no? Y te motivaba, no, además sí, y tú los veías y no podías creer que ibas a tocar con los monstruos de la tunería en México, ¿no? Y tuve la fortuna de tocar jovencitos, ¿no? Muy joven, pero subir al escenario y compartir con ellos. Todos nos dimos cuenta que éramos muy fraternos y se nos daba mucho el sorte de abrazo, que no se ahora lo conserve, pero te veías y te abrazabas con las tunas y te reconocían como integrante de la comunidad. Y a partir de ahí se fue dando, me imagino, ya que les dirigía las tunas, porque siempre había una estructura tipo institucional, donde había una mesa directiva y generaban los contactos por agenda, y ellos telefónicamente lo hacían, de tal manera que a mí me toca después ya asistir a muchos eventos, ya en las universidades estatales organizadas por Querétaro, Guanajuato, San Luis, Nuevo León, Tamaulipas, que fue el segundo gran boom de la tunería,
cuando ya se incorporan los grupos que llamamos ahora independientes, que eran turnos universitarios, pero que por la edad o por tiempo, no sé yo cuál era su motivación, pero empezaron a formar los grupos independientes y muy buenos, de muy buen nivel musical, ¿no? Te comentaba el caso de Pepe, por ejemplo, ¿no? Que él, pudiendo haber hecho una tuna en su universidad, decidió irse por la libre y hacer una independiente. Entonces, pues eso sí habrá que platicar con ellos, que los motivó con los fundadores, ¿no? ¿Por qué? Porque lo decidieron. Pero ya empezó a haber el rechazo, perdón, no había rechazo ante esa diferenciación, y ya nos juntábamos. Y yo creo que el crisol fue la Feria de las Flores, en San Ángel, en donde se abrió el espacio a todo tipo de grupos, ¿sí? Y sí, todavía en esa época había solo dos femeniles que yo recuerdo, eran la femenil de la UNAM y la Tuna Azul y Oro. Okay. Y era una cuestión muy curiosa todavía por la formación que traíamos de pues, machismo, vamos a decirle que era por eso. Nadie quería tocar antes y después que ellas. Era curioso. Sí. Entonces, no, yo no. No quería... Sí, fíjate que eso es interesante porque ya en realidad son pocas personas y pocos grupos, pero todavía los hay. Es triste que en pleno 2024 haya personas y grupos en nuestro país que estén un poquito en esa situación. Digo, no lo vamos a quemar ni vamos a decirlo porque todo el mundo en México sabe a quién nos referimos, pero supongo que en ese momento, pues tú lo viviste, ¿no? Se daba esa situación. No, y lo tuve después ya cuando, ya por ahí por los 90, principios de los 90, ya no estaba yo en la tuna de la universidad. Me invitaron ya como especie como de jurado, que ahora les llaman, a un evento en Tamaulipas. Y llegamos y se inscribió una tuna femenil. Y olvídate, se armó el cisma porque hubo tunas que incluso se retiraron masculinas, que si participaban ellos no tocaban. Y entonces se armó un buen debate ahí. Y venía de invitada a la Tuna Complutense de Madrid. Entonces decía uno, híjoles, qué pena con las visitas, sí, ¿no? Ahora que vamos a mencionar este tipo de situaciones, que te digo, o sea, es lamentable, ¿no?, que todavía en la actualidad se den estas cosas, pero bueno, cada quien sabe para dónde jalar, ¿no? A mí me pasa algo, Choco, que no sé si a ti te pasa. A veces cuando tengo un rato libre o en la noche, llego y a veces escucho música como para relajarme antes de dormir, o a veces me pongo a ver lo que está sucediendo, ¿no?, en el país, ¿no? O sea, sí, algún evento, un certamen, pero de tuna, ¿no? O sea, o en lugar de ver el fútbol, no sé qué, a mí me mueve más ver un certamen, porque, pues mira, está pasando esto, están estos grupos, están tocando esto, ¿no? Ese es mi caso, ¿no? Pero mi pregunta hacia ti es, ¿a ti qué es lo que te sigue llamando, o por qué te gusta la estudiantina? ¿La consumes, pues, por pronto? Ya no ejerces como tal, así como ya decimos, ¿no? No en activo cada 8 días ni nada. Más bien con veteranos, se juntan, hacen la reunión, tocan y traen unos proyectos que ya por ahí medio nos has comentado. Pero ¿a ti qué te mueve para seguir viendo la estudiantina? Mira, yo creo que desde que era estudiante o estaba integrante de la Tuna, yo distinguía 3 tipos de integrantes de la Tuna. Los que vivíamos la tunería, los que vivían de la tunería y los que vivían para la tunería. Entonces los que vivíamos la tunería, no sé por qué, pero ya traíamos como estamos ya como condicionados, que sabíamos que era nada más una etapa de nuestra vida y que iba a ser parte de nuestra formación integral como estudiantes, pero que una vez que terminabas la carrera tenías que ir a la estudiantina porque pues, ya esa era una etapa de joven, y muchos así lo hicimos. Pero dentro de ellos había las gentes como ustedes, los que viven para la tunería, que de alguna manera, así como cuando te enamoras de una chica, que no sabes por qué pues, te apasiona esto, y son los que guardan postes y guardan discos y conocen gente, y como dices, tú llegas en la noche y ves tuna, y vives tuna, y incluso andas en la calle vestido de tuno, y todos son gente que hicieron una labor muy valiosa, porque gracias a ellos, como no había lo digital y todo, ellos comenzaron a tener la memoria gráfica o palpable de ese material, y lo conservaron. Quizá a lo mejor el único, pero que les podría que lo tienen en sus cuartos, en sus estudios, y debería de estar a lo mejor en un lugar en donde todo el mundo pudiera verlo, porque hay cosas que son invaluables, y a lo mejor por eso no las quieren compartir, pero se da. Y entonces yo creo que muchos de nosotros, lo decía al inicio de la plática, la mejor etapa de tu vida, no sé a ustedes si les pasó, pero yo creo que la mejor etapa de mi vida ha sido cuando fui estudiante, porque tienes la inconsciencia del querer ser,
y se te perdona todo, ¿no? Te dicen, está chavo, va a crecer, Se va a agregar se va a agregar y se va a adaptar al sistema. Y entonces contra el hicimos, sistema, o contra el sistema, ¿no? aunque ese sistema sean los turnos, ¿no? Contra los Sí, turnos. entonces contra los turnos, ¿no? Pero sí lo ves y lo dejas. Yo me enamoré en este caso de los instrumentos. Y entonces, yo cuando veía que iba de la tuna, yo me mandé a hacer una bandurria, un laúd y una guitarra. Yo no sabía para qué en ese momento. O sea, si alguien me dijera, vas a estar tocando a los 40 años con la cuarentuna, vas a estar en la cuarentuna, o ahora de casi 60 con los antiguos integrantes de este Oriente, yo me hubiera reído. ¿Cómo crees? A esa edad de viejito vas a andar de tuno, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor no como tú que escucho música, pero sí llega hoy en la noche, yo me relajo, saco la bandurria, saco la laúd, saco la guitarra, y se me daba la composición. Y entonces componía música de cualquier boleros, un rock. Pero después, de algún momento, esos flashazos que te llegan por algo que te evoca tunería y llega a componer sus 7 canciones alusivas a la tunería. Y dices, pues lo traes en la memoria RAM, ¿no? Y entonces cada que escucha, no sé si les pase a mucha gente que exploran tunos, vas a algún lugar, escuchas el pandero sonar una bandurria y hasta te pones como en alerta, ¿no? Y vas buscando a ver si los encuentras, y sí, efectivamente, y vives. Y si les pides una canción que te gustaba, pues olvídate, ¿no? Ya te hicieron el día. Pero ya no como de chao, o sea, si me dices, tu noche cotorro, no, ya nada que ver. No, Ya quedó en los quedó en los 80s y ahí se quedó atrapado, ¿no? Oye, ahorita que nos comentas esto de que hay gente que guarda información valiosa, ¿no? O sea, póster, discos, reconocimientos, todo. Sabemos que tú te has dedicado un poco a hacer investigación. No sé si has leído, si has visto, incluso tienes material escrito, ¿no? Sí. ¿Nos podrías contar de eso? Bueno, esto nace también de esa época. Se hizo también cuando llego a la universidad, un festival de bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso, ¿no? Y entonces lo hacían en el Auditorio Carlos Lazo de Arquitectura. Y hicieron un festival, a mí siempre me ha gustado el teatro y el cine, y en esa ocasión hicieron una especie de presentaciones de teatro, y ya había una comedia musical que se llamaba La historia de México en música. Una actriz que después fue muy conocida por ser patiño en un programa de televisión, que en esa época era bien rebelde, era bien antisistema y todo. Y entonces resulta que voy yo a ver, porque solamente estando en la estudiantina, pues nos llamaban a este tipo de eventos, ¿no? Y llego, y me llaman la atención 2 cosas. Llega el cuadro cuando pasa la época de la invasión española, y dijeron, nos vino a dominar. No solo eso, sino que nos dejaron idiotizados por parte de sus creencias, su cultura. Ya por el momento también tenemos que ubicarnos, disculpen el auditorio, pero veníamos de momentos muy difíciles en México. Sí, perdón que te interrumpa, John. Es algo que hay que entender, que sí. No podemos comparar de ninguna manera la tuna como la vivimos ahora a como la vivieron ustedes. Sí. Y a veces caemos mucho en el error, ¿no? Tanto los veteranos como los nuevos, ¿no? Porque no ves el contexto. No ves el contexto, sí. Y entonces unos asumen cosas que en su momento no podían ser. Y al revés, nosotros asumimos cosas que ahora las hacemos, pero en su momento probablemente ni siquiera se hubiera dado, ¿no? Pero ahí te va, lo que me indignó es que cuando vas en esa parte, para hacerlo gráfico, suben una estudiantina, simulando una estudiantina, tenían la música de fondo. Y entonces los integrantes empiezan a mover como los chicos que tienen Down, ¿sí? Eso me indigna porque yo tuve un amiguito que tenía Down, mi vecino, y crecimos juntos y me enojó mucho. Pero de repente me llama la atención ver el estandarte y decía estupidiantina. Híjole. Yo sospeché, y también contestaste a mi Desecho Oriente, que éramos, no, pues, yo se la voy a hacer entonces al director de la obra, ¿no? Esperé que terminara y sube. A ver, ¿qué fue? No, pues que la compañera Alcalá. ¿Quién? No voy a decir quién era. Oye, ¿qué onda? Primero respeto, porque esta gente no dice respeto y no se vale que lo esté ridiculizando, ¿no? No, que en esa época no había derechos humanos, todo esto, entonces era como natural los chistes de la gente que tenía algún defecto. Era otro México. Y la gente se reía además, ¿no? Se reía porque le parecía gracioso. Y lo que no te perdono es que pongas que éramos estupidiantina. Déjame decirte que no, somos tan universitarios como ustedes, ¿sí? Y tenemos la capacidad tanto que de estúpidos no tenemos nada, si no nos estuviéramos cursando una licenciatura. No, dice, pues entonces, si quieres reivindicarte, dime qué onda con eso. Sí, a ver, ¿qué me puedes decir de bueno de las estudiantinas?
sopas, mano, que dices, ay, hijo, ¿no? A ver, ¿por qué esto y por qué? Y me empieza a bombardear con preguntas que no pude contestar. Y entonces yo dije, no, pues es que sí, o sea, en esa parte sí me dolió que lo hiciera, pero entonces sí me vi como estúpido, ¿no? Sí, porque, o sea, vivía en la tuna. Porque era la tuna, pero no. Eras el tuno, pero. Dices, no sabía ni por qué la América, ni por qué los instrumentos, pero nadie me preguntaba, ¿no? Nadie me había platicado, nadie me había enseñado, ¿no? Y entonces dije, híjole, y ahí te vas a la Biblioteca Central. A ver, ¿qué onda? Pues, obviamente ningún libro hablaba de tunas, ¿no? Nadie se le ocurrió escribir. Entonces empezó a estudiar. Tuve la gran fortuna de que tuve una novia que ella era filóloga y archivónoma y trabajaba en la Torre de Humanidades. Y entonces ella me dio unas referencias. Diana, si ves esto, te amo por aquello y por lo que fuiste en mi vida. Con el bolsito. Sí, no sé si así, ¿no? Y me dio mucho, me daba como tips. Y los textos que venían en otros idiomas, como Clarité o demás que venían en alemán o en inglés o italiano, ella hablaba idiomas. Entonces me ayudaba a hacer las traducciones. Entonces empecé a contar mucho material. Y se hace el primer evento que yo recuerdo, no sé si hubo otro, serio, en donde la característica que fue una investigación inédita. Y además nos ganó el Poli, que no sé por qué el Poli lo organizó, pero lo hizo el Poli, en el queso. Y entonces llego y ya me encuentro a los que después serían como íconos de la tonería en México. Seguramente los conoces, ya los entrevistaste. José Luis Purón, Pepe, que ya en ese momento yo estaba cuajando como un ícono de la tonería. Estaba fundador de Contaduría del CUC, que era Arturo Subieta. Estaba Carlos Guerrero, Chicomaco, bueno, tampoco lo conocen porque era Chicomaco, todo el mundo lo conoce por Chicomaco. Eran unas lumbreras, o sea, digo, además vivían y venían de los 70s y de alguna manera eran los que nos habían formado a las generaciones después en sus tunas, ¿no? Y ahí te va Francisco Choco, como de 19 años, con las piernitas temblando porque el director del club dijo, pues ¿quién? Pues vas tú, ¿no? Y ahí te vas. Y se me dio por buscar los antecedentes de la tonería en México. Y para mi gran fortuna sí encontré material. Entonces yo recuerdo que Arturo y Carlos y Pepe, ¿y dónde encontraste eso? No, pues está en el libro, está. En esa época yo no lo tomé como que fuera trascendente. Y se quedó. Entonces el director del Poli, o la gente que estaba organizando esto, nos dijo, ese material que dieron a conocer y esas vivencias, sería bueno que hicieran un libro. ¿Por qué no las juntas en un libro? Ahí todos prometimos que sí. Sí, nos vamos a poner de acuerdo. La emoción, sí, la emoción dijimos que sí. Sí, me la viento. Y nunca nos juntamos. El primero que cumplió la promesa por su parte fue Pepe. Pepe sí nos buscaba, pero siempre no teníamos tiempo. Y él se escribió un primer libro a finales de los 70s. Un poquito así como una breve reseña de la tonería y muchas de las vivencias de su grupo, ¿no? Y Arturo Subieta después en los principios de mediados de los 90 escribió y a mí cada que me veían Manuel González o Pepe, Manuel González de Derecho también, siempre el reclamo, ¿y cuándo? Ya merito, y se quedó. Pero sí, comprando material porque esta chica que te digo y la gente que sabía que estaba investigando el tema, se ven de algo, me llamaban, me decían, no, fíjate que de esto, chécate este libro, chécate esta fuente, iba y lo buscaba y lo hacía. Hasta que viene el 50 aniversario del CUC, que había un grupo, la directiva, que eran muy inquietos, y entonces me invitan a dar una conferencia de tunería, y yo no radicaba en la ciudad, no sé si te recuerdes. No estabas en Durango, ¿no? Estaba en Durango, vivía yo en Durango, y entonces no tuve tiempo de hacer la ponencia, y entonces junté como 5 o 6, y se las mandé al director del CUC. Oiga, mire, fíjese que, mire, tengo este material, y la que ustedes gusten, pues yo la digo. Entonces me dice, no, ¿sabes qué? Es que esto no es una ponencia, puede ser un libro, júntalo y hazlo como libro. No que me quede que un libro, no, es un libro. Y luego cuando me llegan, ustedes me avisan, me dan fecha y me dicen, para que presente ese libro. ¿Cuál libro? Sí, era broma. Era broma, ¿no? Entonces me agarraron como mi tocayo para el himno nacional, ¿no? Ahora lo presentas. Y entonces me hicieron que lo hiciera, debo reconocer, muy sobre la rodilla de la primera edición. Se quedó mucho material fuera por la fecha que me la dieron nomás muy corta. Y yo no imaginaba que los libros fueran es más, no que se fueran, que los compraran, ¿no? Creo que se hicieron para donativo. Y se acabaron. Sí, fíjate que me tocó ese momento. Y pues sí, porque te digo, a lo mejor es poca gente, pero dentro de lo poco realmente pues también es abundante, porque
pues que hagas 20 libros, 30 libros, seguro los vendes, o sea, en el medio, ¿no? A la gente que consume. Y creo que te pasó eso, ¿no? O sea, pues eran poquitos, era mejor que eran como 300 y feria. Y cuando me dijeron, o sea, es no, que ya tampoco eran tan poquitos. cuando ¿no? me dijeron, oye, ¿tienes libros para llevar a la presentación? Pues los que, no, ya sé que se vendieron. Yo el primer sorprendido fui yo, dije, ahí nadie los está pagando. ¿Se dan? Y luego otra anécdota, también padrísimo, que doné algunos a mis dos facultades, a Ciencias Políticas y a Derecho, y a la Biblioteca Central. Y entonces la última vez que quisiera a consultarlos así como flaquear a mi ego y mi narcisismo, intenté pedirlos y los busquen y los tienen como extraviados. O sea, se los llevaron. Dije, a ver, una de dos. O se los llevaron por muy malos, o alguien los tiene ya coleccionados. Ya los hizo de culto, ¿no? Entonces, se da. Y muchos amigos ya de mi época, quizá por esa amistad, se enteraron que hubo el libro. ¿Por qué no lo avisaste? ¿Por qué no lo diste? Entonces hizo una edición especial ya de lujo muy bonita, el 50 años de la Tunalco, y se dieron. Ya se ven en los 60, para Sí, ir sí, preparando sí, ya, preparando la edición del centro. Acá no te agarramos a la Y ahí se me sorprendió, porque me pedían, ya los pidieron por bloques. Y ahora me sorprende, no sé si eso lo hicieron en el quién lo haría, pero gente que ha viajado me ha dicho que tienen ejemplares en tunas de Francia, de España, de Perú, de Chile. Y yo digo, ¿cómo caramba llegaron esos libros? O sea, y tienen ejemplares y me contactan, o sea, oiga, allá les doctores, creo que los abogados, oiga doctor, y que no, fueron para una conmemoración, no me dedico a eso. La onda de investigador, escritor en el ambiente de la tuna, pues se dio circunstancial y por eventos conmemorativos. Sí, porque yo escribo, pero o sea, no es tu mis líneas de investigación son de mis carreras, obviamente, ciencias políticas, que por ejemplo ahorita, si me permiten el comercial, estoy terminando un libro de teoría general del Estado, ¿no? Que eso más académico, más a lo mío, pero obviamente la universidad te da las herramientas y las tablas para que abordes cualquier tema de tu área, ¿no? Yo creo que la tunería es una expresión social, y como expresión social pues está en mi ámbito de estudio, y lo abordo. No sé si tuviste la oportunidad de leer el libro o de tener la última edición, te das cuenta que va a estar abordado en 3 ejes, ¿no? Sí, sí. Sí, y a la gente que quiere ver anécdotas de Tuna, pues a lo mejor los primeros capítulos no le van a gustar porque es información de investigación. Sí, un poco más rígido. Pues. Sí, más de forma. Pero las últimas partes, pues ya cuando entra la cuestión ya de anécdotas chuscos, a lo mejor lo que les divirtieron será atractivo, ¿no? Pues también porque así capturas público, no necesariamente gente muy formal, también hay los chicos que van a empezar y dicen, está divertido esta parte. Pues sí, además homenaje a todos los tunos con los que conviví. No digo nombres porque no te acuerdas bien las anécdotas, pero sí para no romper familia, ¿no? No, tampoco normalmente lo cuide mucho eso. Como dicen, se dice el pecado, el primer pecador. Entonces sí contaba las anécdotas y ahora era chusque como somos los tunos, ¿no? Entonces esa parte, pues yo creo que sí es muy lógica. Pues muchas gracias, Choco, por toda esta información. Pues ya para ir cerrando, porque pues hay que ir por los tamales. No, pues y comerlos, pero ya no están buenos. Pues algún proyecto en puerta, algún mensaje que nos quieras compartir para la audiencia que vea esta primera entrevista. Pues yo creo que los que hemos pertenecido a esta actividad es una expresión cultural netamente, desde mi punto de vista, que nos forma como seres humanos, porque nos permite 3 cosas, ¿no? Viajar, que te da cultura, quieras o no, te da cultura, te permite convivir con gente de diferentes credos, diferentes idiosincrasias, de diferente formación nacional, incluso porque ahora ya son internacionales los eventos, y esto te da una formación humana que te permite generar herramientas para que te desenvuelvas. Yo no conozco ningún tuno que no alcance el éxito en las cosas que se dedica, porque de entrada pierdes la timidez y te enfrentas a lo que sea, porque tienes que improvisar. Muchas veces cuando andas de viaje con el grupo, pues la mayoría, cuando eres estudiante, pues no sobran los recursos, y tienes que ver la forma en que los haya, y te da, yo creo que lo más importante, la cohesión de grupo, en donde, como te comentaba hace un rato, que te encuentras con los gentes que tienes de conocer 40 años, ¿no? Y que siguen allí, que son tus amigos y te abrazas, es el más como hace 40 años, y creo que es lo más importante, porque ahora, como profesionistas, te allanan mucho las cosas que quizá alguien que no está en esto, pues tuviera que pagar por ello, tuviera que buscar quien le auxilie. Y como te comentaba, nos dio la posibilidad, de reunirnos, por ejemplo, con los 41,
que compañeros que nos conocimos a los 20 años y vernos ahora y reencontrarnos con los de CCH, con los del CUC, los decanos del CUC, y eso pues, es invaluable. O sea, porque tienes una comunidad en donde a lo mejor si la vida te llamó a veces por la familia, por el ejercicio profesional, y resulta que al final de la etapa de tu vida regresas a tus orígenes, ¿no? Como los elefantes, regresas a donde saliste. Y entonces, en lo parte, creo que lo vivimos diferente ya de veteranos que de jóvenes, pero sí es muy grato reunirte con ellos, o caso como ustedes que también ya tienen su rato en esto, con estos proyectos que no se nos hubieran ocurrido, o que a lo mejor por la imposibilidad técnica no se hicieron. Yo creo que era eso, ¿sabes? Sí. Seguramente inquietud había en varios, pero como decíamos, ¿no? Era otro México, otras formas, una manera de convivir diferente. Por eso, lo que te decía hace un rato, no podemos comparar cómo vivimos la tuna ahora nosotros, cómo la vivieron ustedes y cómo se vivirá. ¿Quién sabe qué pasa en 50 años? Son etapas de evolución y de cambio, pero curioso, conservas la tradición, como decían ustedes en su podcast, no solo una tradición, que de ahí somos hermanos. O sea, yo creo que tú escuchas Aupa Tuna, es una especie como en los grupos de decirte hola o cómo estás, tú escuchas Aupa Tuna y los amos los tunos y sabes que es tuno, ¿no? Sí. Entonces, ahorita de llegar, ¿no? como un código de identidad, ¿no? Así es. Oye, Chico, y aprovechando, pues para las personas que nos ven y para nosotros también, cuéntanos de estas becas. Mira, la que traes puesta, evidentemente la conozco, es la alma mater de varios de nosotros, pero estas, por ejemplo. Mira, te comentaba que cuando el CUC se funda, éramos estudiantes de todas las facultades, y entonces usaba la beca del color de la facultad a que pertenecías. CSH no usábamos beca, pero cuando se cumple un aniversario hace 20 años casi, se reúnen veteranos y se pone la beca y se llamaran cuarentuna, ¿no? Y ahora se utiliza ya en las reuniones que tenemos de egresados. Y esta que aporto actualmente es la beca que identifica el CUC, la beca con color hueso parecido al blanco. Nace porque íbamos a salir del primer viaje a Europa o España y nos habían platicado que se acostumbraba a intercambiar las becas. Y entonces todos los del CUC que habían ido, de lo individual o con otros grupos, pues llevaban la beca de su facultad. Entonces resulta que por allá se quedaban con la idea que había un turno de Derecho, de Contaduría o de Medicina, de Filosofía, porque dejaban la beca de su facultad y no identificaban a la turno del CUC. Entonces decidimos hacerlas una manera para que nos identificaran que eran del CUC, y eran conmemorativas para dárselas a los fundadores y antiguos turnos, porque se cumplían 25 años de la tuna. Y le gustó a las nuevas generaciones y se quedó. Además, yo creo que el aspecto económico pues, es más barato hacer muchas blancas que hacer una de cada color, ¿no? Pues sí. Yo creo que también pesó mucho en las nuevas generaciones. Y tú sabes también la historia, que desde la época medieval las empezaron a identificar también por carrera, no por color de facultades, y inicia por la famosa beca real que daban los reyes a los estudiantes pobres. Entonces los identificaban para decir, mira, ese le está pagando la carrera del rey. Ya después, la revolución ya por el siglo XVII y XVIII, ya las temporarias de conocimiento y ya no eran becados. Y algunos de escritores, que los que te digo que encontré ese material, algunos de ellos decían que porque eran rijosos o daban mucha lata, y iban a la universidad y como tenían fuero, las autoridades civiles no podían castigarlos ni meterlos a la cárcel por ser universitarios. Entonces los tenían que reportar a la universidad y castigarlos. Pero como todos usaban el uniforme igual que era negro, el jubón y el pantaloncillo, todos no sabían quiénes eran, o de dónde eran, o tenían una idea de quiénes habían sido. Entonces autoridades muy vivillas dicen, hay que poner la beca del color, y así cuando vamos por el color de la beca vamos a saber de qué facultad fue, ¿no? De qué área son. Y entonces ya la gente los identificaba, ¿no? Y nace, bueno, yo creo que esta es una de las tradiciones más hermosas que hay, al menos en mi parte, porque trae los escudos de tu institución, de tu facultad, de tu alma mater y de tu pequeña patria que es la facultad. Y a donde quiera que vayas, al menos en México, te ven el escudo y te respetan por ser universitario, la gente te recibe bien, ¿no? Y yo creo que a todas las tunas de cualquier institución educativa, pues sí nos sentimos muy, muy halagados de usar la beca. En mi caso, más que el traje de turno, ¿no? Yo ponerme la beca, me siento universitario, o sea, sí siento que El trabajo de 18. Sí. Me siento como de 18, ¿no? Decir, sí, soy universitario y que así me voy a morir, ¿no? Entonces, siento mucho orgullo por la beca. Y el traje de turno, pues te decía, como lo sé de jovencito,
Y una etapa muy corta, porque duré en la tuna, pues no me causó mucha identidad. Pero sí, por ejemplo, llegamos a la callejoneada cada Junior Club y te pones la beca. Y ya andas, quédate con tu vieja, no, te sientes soñado, porque la gente sabe, ese tú la tuna. Pues bueno, Choco, Paco, Francisco, pues salud con cafecito. Y para eso, no, para eso se hizo. Y muchas gracias, mucho éxito. A lo mejor hubiera sido mejor que invitaran a una de las figuras más connotables para iniciar este piloto. Bueno, es que la tenemos pendiente contigo, ¿no? Ya, sí, te digo, la tercera es la vencida, pero esperamos no llegar a la tercera, la segunda igual, como dices, ¿no? Segunda igual, y como dicen, en la vida más vale tener amigos que tener dinero. Entonces, ya que los amigos tienen estos privilegios, pues regalo de la vida, ¿no? No, pues agradecerte mucho tu tiempo. Pues amigos, es como ya habíamos mencionado, es el primer programa de esta nueva serie que estamos lanzando, que esperamos les guste, que puedan compartir, comentar. Si tienen comentarios, que nos los hagan llegar. Y pues, como lo hemos mencionado siempre, el movimiento de tunas mexicanas es un espacio en el que nos encontramos todas las tunas estudiantinas de nuestro país, sin distinción de ningún tipo, respetamos todas las posturas y somos un espacio de difusión, ¿no? No nos dedicamos más que a eso. Y tener hoy a Chocotorro, a Francisco, es algo muy bueno para nosotros como movimiento, para las nuevas generaciones, para los amigos que todavía, como dices, ¿no? Todavía andan ahí firmes, ¿no? Pues que conozcamos, ¿no? Cómo se han dado estos cambios en nuestro país en cuanto a la tuna, en cuanto a la estudiantina. Y pues agradecerte mucho tu tiempo. Si nos quieres compartir un mensaje para la audiencia, pues... Pues la tuna es cultura, foméntenla. Pues amigos, nos vemos en el segundo capítulo. Gracias por acompañarnos. Reciban un fuerte abrazo y saludo de parte de todo el equipo técnico del Movimiento de Tunas Mexicanas. Nos vemos pronto. Cuídense.